En la prueba de acceso a la universidad, como todos sabemos, es bastante habitual que nos encontremos con un ejercicio que llega a puntuar 1,25 puntos, que consiste en la ilustración de diferentes tipos de estructuras. En este sentido, conviene, por lo tanto, recordar cómo podemos conseguir estructuras de oraciones impersonales de una manera rápida y solvente. Así pues, en primer lugar, cabe tener en cuenta que por oración impersonal se entiende aquella que ni tiene un sujeto gramatical ni que sea explícito, esto es, que esté presente en la oración del tipo ellos comen pan, ni que se pueda recuperar, es decir, que esté implícito del tipo comen pan, quienes comen pan ellos, podríamos recuperarlo a través del pronombre, o bien podríamos concretar el valor deíctico de ese pronombre en un determinado contexto. Por ejemplo, en oraciones del tipo hay muchos alumnos que no saben hacer estos ejercicios, deberemos tener en cuenta y no engañarnos por ese ente personal, ese sintagma nominal que es muchos alumnos, que a priori cualquiera podría llegar a pensar que puede ser el sujeto de la oración y sin embargo no es así. A grandes rasgos, cabe diferenciar, por lo tanto, tres tipos diferentes de estructuras impersonales. En primer lugar, cabe hacer alusión a aquellas que se generan en torno a dos verbos, hacer y haber, que adquieren particularidades cuando se conjugan exclusivamente en tercera persona de singular. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, que en los ejemplos que vamos a poner del tipo hace muchísimo frío en mi pueblo, ese hace ha perdido parte de su significado. Por lo tanto, ya no se podría poner en plural. ¿Hace mucho frío en mi pueblo? En absoluto, no es correcto. Hace tiempo que no confío en ti. Hacen tiempos. Tampoco es posible ponerle un sujeto, por lo tanto es impersonal. Ahora bien, tal y como se avanzaba anteriormente, hay que tener muchísimo cuidado con otra estructura del tipo haber. Haber en tercera persona de singular. Ayer había mucha gente en la playa, podríamos pensar que mucha gente funciona como el sujeto. En lugar de gente vamos a poner personas. Ayer había singular, muchas personas, plural. No hay concordancia, por lo tanto, entre había y muchas personas. Muchas personas, en consecuencia, no puede ser el sujeto de había. Por lo tanto, estamos ante una estructura impersonal. Muchísimo cuidado, no nos dejemos llevar por el primer impulso y recordemos siempre que hacer y haber en tercera persona de singular son estructuras impersonales. Y es que algo semejante sucede respecto a este caso que se acaba de comentar, siempre y cuando se considera un pronombre se que va acompañado de un verbo fijo, esto es inmóvil, esto es que no admite plural, y ese verbo, se más ese verbo, se caracteriza porque puede aparecer concretando su significado a través de complementos indirectos, esto es, por lo tanto, verbos intransitivos. Se castiga a los mentirosos, se les castiga. Si fuese complemento directo, podríamos pasarlo a pasiva, así que estaríamos ante un tipo diferente de se. Hago este inciso precisamente para establecer aquí un límite entre este vídeo y la presentación relativa a los diferentes tipos de se, que recordemos que también constituyen estructuras que pueden ser requeridas en este ejercicio de ejemplificación. En este restaurante se come genial, no se puede poner en plural el verbo se comen genial, no. Ese se carece de un significado concreto, no quiero aludir al referente. Alguien come genial, todo el mundo come genial, pero no me importa quiénes son los referentes a la hora de aludir al verbo, es decir, a la hora de referirme a la acción. Y hay que tener cuidado, además de estructuras que rigen un suplemento o, valga la redundancia, complemento de régimen del tipo se suele discutir sobre economía o se discrepa con los padres a menudo. Este tipo de se también sigue siendo una marca de impersonalidad porque no aporta ningún tipo de concreción sobre el sujeto de la acción porque no interesa. Pero ¿qué sucede ante una expresión como la que aquí se recoge? Ninguno se creyó tal barbaridad. Pues bien, en este caso tenemos un se que sobraría, es decir, es un se que implica al sujeto, que de algún modo hace hincapié sobre la acción de creer o que incluso se podría considerar reflexivo. Alguien creyó algo para sí mismo. Ninguno es un pronombre indefinido y sabemos que es un pronombre porque admite cambio de género, de número y además la transformación de pronombre a determinante del tipo ningunas personas se creyeron tal barbaridad.
De este modo, lo que acabo de hacer es simplemente demostrar que el verbo creyó podría, por lo tanto, aparecer en plural. En consecuencia, ningunas personas se creyeron tal barbaridad, sí que estaríamos ante una secuencia que tiene sujeto y ese sujeto es ninguno, ya aparezca solo, esto es pronombre, ya aparezca acompañando a un sustantivo como persona, caso en el cual sería un adjetivo determinativo indefinido. Y en tercer lugar, cabe mencionar los característicos verbos de fenómeno meteorológico, del tipo llueve a menudo en Ribadeo, siempre con estas construcciones de fenómeno meteorológico en sentido literal, es decir, fenómenos meteorológicos que suceden y no en sentido literario, estos como metáforas del tipo llueven críticas al entrenador, insisto, siempre y cuando se utilicen en sentido literal como fenómenos meteorológicos, siempre se va a tratar de estructuras impersonales. En último término, cabe mencionar, por lo tanto, que no se pueden confundir sobre todo ese tipo de se al cual se aludió en el segundo punto con otras construcciones de se del tipo se disculpó por sus malos modales, verbo pronominal. Algunos se vio afectado por sus comentarios, verse afectado por alguien o por algo podría entenderse incluso como un valor reflexivo. Se venderán productos, vemos que aquí el verbo figura en plural, podría aparecer en singular, es una marca de pasiva refleja. Se pide mucho dinero, se piden muchos bienes, pasiva refleja. Se lee hasta los créditos de las películas, se puede prescindir de él porque es un dativo ético de interés, y se lavó con urgencia las manos sería otro tipo de se que se aprovecha, por lo tanto, para repasar de este modo, que da lugar a una construcción reflexiva. En último término, lo que se pretende a través de esta presentación y de cara a la realización de la prueba ABAU, como todos sabemos, es que, por un lado, comprendamos esta teoría, pero sobre todo y fundamentalmente que seamos capaces de aplicarla bien en el reconocimiento de estructuras, como nos puede suceder en el ejercicio opcional, optativo, por lo tanto, del bloque de morfología que consistiría en identificar los valores del se, o bien en el proceso inverso, otro ejercicio de carácter optativo que consistiría, por lo tanto, en crear ejemplos de determinadas estructuras insertas en un texto sobre una temática libre. Texto que, recuerdo de paso, en la prueba PAU no tendría más que 7-8 líneas. En todo caso, se trata esta de una presentación a la cual se le puede obtener gran rentabilidad, porque un punto 25 en la prueba ABAU con un contenido objetivo, fácil y sencillo de corregir está garantizado simplemente con ir interiorizando y aplicando este tipo de estructuras. Por lo tanto, se va a tiro directo, a tiro fijo, en contraposición a lo que puede suceder con otras preguntas de respuesta abierta, como es por ejemplo el caso del resumen. Espero que os haya servido de utilidad.